o casi irresoluble desde antes de la época del Renacimiento, en el cual, porque claro, fundamentalmente nadie firma porque nadie tiene una conciencia individual de la autoría. Se puede ser autor y, sin embargo, no tener una conciencia individual de ser autor. Y entonces empieza toda una problemática que llega hasta nosotros y que realmente cae sobre todos ustedes como un lastre ahora voy a decir cómo les admiro, porque no solamente cae el problema de que cómo uno tiene que atribuir a un autor no solamente la propiedad, es decir, el hecho de ser el autor de ese objeto, sino su comercialización. Entonces, claro, eso es un tema realmente sobrecogedor, porque es muy difícil discriminarlo, pero incluso cuando está discriminado la individualización del autor, como ocurre, por ejemplo, a partir prácticamente de nuestra época contemporánea, en el cual los autores se cuidan muy mucho de registrar el signo de su firma, ¿no?, para poder realmente devengar los derechos que le corresponden en un mercado organizado, como es el de nuestra época. Incluso entonces, pues hay muchísimos problemas. Hay muchos problemas porque las formas de ser autor no se pueden simplificar en el hecho de que uno realmente ha realizado una cosa. Quiero decir que, sobre todo en nuestra época, como todos ustedes saben, pues, pero ya incluso desde el Renacimiento, se ha trabajado no solo de forma individualizada. Entonces conocemos el taller de Rembrandt, el taller de Rubens, el taller de Rafael, el taller de no sé cuántos. ¿Y qué se dice con ese término del taller? Pues en cierta manera es una fábrica con una marca, en la cual la marca la lleva el propietario de la marca, pero que realmente intervienen muchos artistas. Ahora, hace poco, yo no sé si la han clausurado, hay una apasionante exposición en el Museo del Prado con respecto a uno de los grandes maestros de la historia del arte, que es Rafael, y que naturalmente pues se exhiben obras en las cuales la autoría de Rafael es indiscutible, pero Rafael se hizo tan importante que en un momento determinado, abrumado por los cargos, no solamente los encargos, sino los cargos que recibía, personaje encargado de todas las antigüedades de Roma, arquitecto de la ampliación de San Pedro, etcétera, pues no tenía literalmente posibilidad de poder pintar. Y entonces ponía en funcionamiento su taller. Y en este momento, por ejemplo, esa exposición lo que hace explorar es intento de identificación de todas las manos que intervenían en nombre de Rafael para hacer los cuadros. El escándalo que también seguramente ustedes conocen, escándalo periodístico, no escándalo realmente en sí mismo, ¿no?, cuando hubo la comisión Rembrandt, en la que se recusaron muchísimos cuadros de Rembrandt. Esa comisión Rembrandt no estaba diciendo que los cuadros que desatribuía a la mano de Rembrandt fueran cuadros falsos, fueran cuadros mediocres. Decía que realmente esos cuadros no los había hecho Rembrandt de su mano. Esto significa, y esto para la pintura, por ejemplo, hasta prácticamente, yo diría que, no diría hasta ahora, porque también esto ocurre, de lo pasa que ocurre en el siglo XX de una forma absolutamente ya programada. Es decir, Warhol no pintaba nunca un cuadro, hacía unas imágenes y luego la pintaban los ayudantes. O sea que la idea un poco clásica de la autoría respecto a quién ha estado pasando la brocha para llenar un lienzo, pues en el caso de Warhol, pues nunca cogió un pincel. Lo que hacía con una Polaroid es unas imágenes y luego dirigía una operación cuyo resultado final es un cuadro que tiene acrílico, que tiene tela, que tiene no sé cuántos y tal, pero que él no ha intervenido materialmente en él. Quiero decir que
Digo este ejemplo porque, claro, cuando hablamos un poco del pasado, pues decimos, bueno, claro, Rembrandt, ¿por qué Rembrandt tal? Bueno, pues Rembrandt tenía multitud de alumnos, es muy diferente el caso de Rafael, cada caso, en cada fábrica, en cada marca es diferente, pero en el caso de Rembrandt era porque muchas veces, siendo un taller más modesto que el de Rubens o el de Rafael, en función de que tampoco, aunque tuvo un gran crédito comercial en un momento determinado de su vida, pero no alcanzó pues figuras estelares como eran pues Miguel Ángel, Rafael o Rubens, al cual quería emular, pues de repente él a los discípulos que quería ayudar y que sabía que no tenían ningún precio en el mercado, les firmaba Rembrandt para ver si sacaban más dinero. Es decir, esto se puede decir, es un truco que era bastante normal entonces, pero sobre todo hay que tener en cuenta que la recusación que, por ejemplo, esta comisión Rembrandt hacía esos cuadros no significa que esos cuadros no valieran, porque, claro, los alumnos de Rembrandt eran excelentes, como también los de Rafael o los de Rubens. Un alumno de Rubens, por ejemplo, era Van Dyck, que pues, puede disputar con él una extrema calidad. El propio Rubens se había dedicado a copiar a Tiziano cuando era joven en Italia. Es decir, que la idea un poco de decir era solamente taller de Rembrandt, hay que tener cuidado, porque en el taller de Rembrandt había pintores extraordinarios, algunos de los cuales uno puede conjeturar que si hubiesen vivido, pues podrían haber sido mejores que Rembrandt. Entonces, cuando se dice el caballero con el casco dorado no es de Rembrandt, no significa que es un mal cuadro, es simplemente un cuadro que se ha averiguado que no lo pintó Rembrandt. A lo mejor lo pintó un pintor mejor que Rembrandt, aunque no tenga un emplazamiento en el mercado tan potente como él, para nosotros. Bien, entonces está el problema de la atribución y está el problema de la identificación, que para nosotros es muy dramático. Lo que pasa es que, y con esto quiero terminar esta reflexión sobre las diversas formas históricas en las que el arte ha sido gestionado, ocurre que, claro, en la época nuestra, que no solamente es la época en la cual ya se firma de una manera muy clara por delante y por detrás los cuadros en las que se documenta, porque hay una ansiedad para, lógicamente, obtener la retribución o incluso la fama